Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buen día, o buenas noches, dependiendo a qué horas me estén escuchando. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar hablando de la irrigación del encéfalo. La vez pasada, en el video anterior, en la primera parte de este tema, hablamos de la irrigación arterial, de la irrigación sanguínea arterial, de cómo llega la sangre al encéfalo. Pues ahora vamos a hablar de el drenaje venoso, es decir, cómo regresa esa sangre desde el encéfalo hacia el corazón, cómo sale del cráneo esa sangre. Pues bien, la sangre se va a recoger por todo el encéfalo, se recoge la sangre por medio de las venas y estas van a salir, van a irse uniendo un tronco con otro para salir del cráneo por medio de la vena yugular interna, que es esta de aquí, la cual se va a unir a otros troncos del cuello, así como de las extremidades superiores, para terminar en el corazón por medio de la vena cava superior. Y van a terminar esa sangre en la aurícula derecha. Bien, las venas del cerebro se van a dividir en tres grupos. Unas venas superficiales, unas venas profundas o llamadas de galeno, y unas venas que se encuentran en la base del encéfalo que se llaman venas de la base o venas basales. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a las venas superficiales, estas son más gruesas que las arterias de las que proceden y estas nacen de la pía madre, ya vimos cuál es la pía madre, y también de la sustancia gris de las circunvoluciones de la corteza cerebral. Y estas venas superficiales se van a dividir a su vez en tres grupos: venas cerebrales internas, venas cerebrales externas y venas cerebrales inferiores. En cuanto a las venas cerebrales internas, estas nacen de las circunvoluciones de la corteza cerebral, pero de la cara interna de los hemisferios, y a su vez se dividen en dos: ascendentes y descendentes. En cuanto a las venas cerebrales externas, estas se extienden por la parte convexa de los hemisferios, es decir, por la parte cerebral de toda la corteza cerebral, y estas también se dividen en ascendentes y en descendentes. Y en cuanto a las venas cerebrales inferiores, estas van a estar situadas en la parte inferior de los hemisferios, por lo tanto, por eso se llaman así, venas cerebrales inferiores, y estas a su vez se dividen en dos grupos: en anteriores y en posteriores. Y el nombre completo pues sería venas cerebrales inferiores anteriores y venas cerebrales inferiores posteriores. Las anteriores, las venas cerebrales inferiores anteriores, se llaman también orbitarias porque provienen de la órbita y de la parte frontal del cerebro. En cambio, las venas cerebrales inferiores posteriores también se llaman venas temporo-occipitales porque provienen de estos lóbulos del temporal y del occipital. Venas inferiores posteriores. Bien, siguiendo con los tres grandes grupos de venas, seguimos con las venas profundas o venas de galeno. Estas son dos. Las tenemos aquí, una de cada lado, son estas dos, una de cada lado, y estas corren paralelamente por la línea media, paralelamente a la línea media, perdón, paralelamente a la línea media, y se van a unir una con otra para formar un solo tronco, un tronco impar. Y este tronco se llama gran vena cerebral, también conocida como vena magna o vena de galeno. Y esta se va a dirigir hacia atrás
para desembocar en el seno recto. Más adelante vamos a hablar de ellas. Las venas de la base, como les digo, también llamadas venas basales, estas también son dos, se localizan en la base del cerebro, estas de aquí, 1 y 2, y son prolongaciones de las venas cerebrales anteriores. Estas, cuando llegan al lóbulo orbitario, cambian de nombre a venas basilares o venas basales o de la base, es lo mismo, y se dirigen hacia atrás para unirse también a la vena de Galeno y formar, junto con las otras ramas, la vena de Galeno o también conocida como vena magna. Y en su trayecto se invierten en ellas, como les mencionaba, varias venas internas y externas. Están unidas unas con otras adelante por medio de la vena comunicante anterior, que está delante del quiasma óptico, y atrás por medio de la vena comunicante posterior, que está delante de la protuberancia del tronco encefálico. Y así forman un polígono que se llama polígono venoso subencefálico, debajo del encéfalo. Bien, esto en cuanto a los grandes grupos de las venas del encéfalo o cerebrales. Vamos a ver cómo ocurre el drenaje venoso, cómo sale la sangre, cómo sale del cráneo a través de unas venas que ahorita les voy a mencionar. Tenemos dos drenajes en el encéfalo, un drenaje anterior y un drenaje posterior. El drenaje posterior va a comenzar en el seno cavernoso, que es esta parte de aquí, seno cavernoso, y el drenaje posterior va a terminar en la prensa de erófilo, que es esta parte de aquí, prensa de erófilo, también llamada confluencia de los senos. Ok, vamos a ver parte por partes, parte por parte. Esa sangre se va a los senos transversos. Los senos transversos son estas de aquí. Después de la prensa de erófilo se va por los senos transversos o también llamados senos laterales. Para unirse con el drenaje anterior a través del seno petroso superior. Y el seno, al unirse el seno con el drenaje anterior a través del seno petroso superior, van a formar el seno sigmoideo, que es esta parte de aquí, seno sigmoideo, y esta se dirige hacia abajo y hacia adentro para atravesar un agujero en el cráneo que se llama agujero yugular y terminar en la vena yugular interna. Así es como ocurre el drenaje venoso. Pero esto es a grandes rasgos. Vamos a ver por partes el drenaje anterior y el drenaje posterior. Primero vamos a ver el anterior, el drenaje anterior. Estas, como ya mencioné, comienza aquí en el seno cavernoso. Pero los afluentes principales del seno cavernoso son estos dos, la vena oftálmica y el seno esfenoparietal. La vena oftálmica recoge sangre de la órbita, es esta que vemos aquí, y el seno esfenoparietal es esta que vemos acá. Estas dos se van a unir, una de cada lado por supuesto, estas dos se van a unir para formar el seno cavernoso, que es esta parte que tenemos acá, el seno cavernoso, ¿de acuerdo? El seno cavernoso se une con el seno cavernoso del lado opuesto, en esta imagen no se observa, se une el seno cavernoso de un lado con el del otro lado a través de los senos
intercavernosos anteriores y posteriores. Son estos que están aquí. Un seno intercavernoso anterior y un seno intercavernoso posterior. Estas unen un seno cavernoso con la del lado opuesto. Estas van a formar un plexo que se llama plexo basilar. El plexo basilar va a recoger la sangre del tronco, perdón, de los senos intercavernosos va a salir el plexo cavernoso basilar y esta va a recoger sangre del tronco encefálico. Otra cosa que se me pasó a mencionar es que los senos intercavernosos, uno anterior y otro posterior, van a estar rodeando a la hipófisis. ¿Recuerdan cuál es la hipófisis? Ok, en cuanto al plexo venoso basilar, este se une con el seno cavernoso a través del seno petroso inferior y esta termina directamente en la yugular interna. Ese es el seno petroso inferior. Y esta termina directamente en la yugular interna. Aquí tenemos el caminito. Senos cavernosos, se unen un seno cavernoso por otro, con el otro por medio de los senos intercavernosos anteriores y posteriores. Y por medio del plexo venoso basilar va por diferentes caminos. Uno por el seno petroso inferior, que se une directamente a la vena yugular interna. Y vemos también un seno petroso superior, que se dirige hacia atrás y hacia afuera para comunicarse con el seno transverso. Este es el seno petroso superior, se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera, para unirse aquí con el seno transverso, o también llamado seno lateral. Y así se comunica el drenaje anterior con el drenaje posterior. Bien, cambiamos la imagen, pero seguimos ahora, vamos a continuar a hablar ahora del drenaje posterior. El seno sagital, que es este que está acá arriba, el seno sagital va a recorrer la parte superior y media hacia atrás, se va a dirigir hacia atrás para terminar en la prensa de erófilo, que es esta parte de aquí. Acá lo tengo por escrito. Mientras que el seno sagital inferior, que es esta que está acá, se dirige hacia atrás para después dirigirse hacia abajo y unirse a la gran vena de Galeno, o también llamada vena magna, que es esta de aquí, y formar el seno recto, que es esta que está acá. Y el seno recto se forma justo por la línea media y está por arriba del cerebelo y se dirige hacia atrás para unirse con la prensa de erófilo. Después de la prensa de erófilo, la sangre pasa por los senos transversos o también llamados senos laterales, que son estos de aquí. Senos transversos o senos laterales. Y estos se unen con el seno petroso superior, que recordemos que es parte del drenaje anterior, para formar el seno sigmoideo, que es esta de acá. Bueno, ese es el seno petroso superior, que es parte del drenaje anterior. Se une con los senos transversos, que son estos de aquí. Se unen para formar el seno sigmoideo, que es esta de acá. Lo tengo señalado, es esta de aquí. Y el seno sigmoideo atraviesa el agujero yugular. Para entonces formar la vena yugular interna. Y así es como sale el drenaje venoso, así sale del cráneo, este drenaje venoso. ¿Ok? Ya hablamos de las arterias, hablamos de las venas, del drenaje venoso, drenaje es decir, cómo sale esta sangre del encéfalo, cómo sale por medio de un agujero del cráneo, que es el agujero yugular, y así este drenaje se convierte en vena yugular interna,
la cual, como les mencioné, se va a unir a diferentes troncos del cuello y de las extremidades superiores para formar la vena cava superior y así llegar al corazón directamente a la aurícula derecha. Ahora vamos a ver los vasos linfáticos. En cuanto a los vasos linfáticos, vamos a mencionar que no existen vasos linfáticos en el sistema nervioso central. Esta linfa va a estar sustituida por por el líquido cefalorraquídeo, el cual va a estar circulando en el interior de las cavidades ventriculares del cerebro y por el espacio subaracnoideo, tanto del encéfalo, perdón, como de la médula espinal y también por los espacios perivasculares. Entonces no existen vasos linfáticos en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Esto es sustituido por el líquido cefalorraquídeo, que entre otras funciones hace la función de los líquidos de los vasos linfáticos. Pues bien, por hoy sería todo. Espero sigan estudiando, hay que seguir leyendo. No se queden solamente con la información que yo les proporciono. Este tema es un poquito confuso. Yo les recomiendo que hagan un mapa por el cual vayan marcando los caminos de este drenaje venoso para saber cómo se une un tronco con otro, porque estamos viendo que se anastomosan entre sí y eso es lo que es un poco confuso. ¿De acuerdo? Pues bien, por hoy sería todo. Que tengan feliz estudio. Hasta luego. Chao.